Contarles que, bueno, recordarles, porque ya en este espacio tuvimos una entrevista con Mauricio Alarcón, quien se refería a la sentencia con la que se aprueba la desclasificación de 3 actas de marzo y abril, en las que consta información sobre el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico El Comercio. Esta fue una resolución que emitió la Corte Constitucional el pasado 8 de abril. Recordarles que esta sentencia incluye la desclasificación de audios, transcripciones, la lista de asistentes de las sesiones del COSEPE y el informe de cumplimiento de investigación en este caso. Nuestro compañero Rolando Goyes también en estos momentos nos va a compartir detalles, un poco más de detalles acerca de este tema. Rolando, te escuchamos, Corap Informa. Y el país integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días, les saludamos desde el centro norte de la capital para dialogar los próximos minutos con Ricardo Rivas, quien es hermano de Paul Rivas, parte del equipo periodístico de diario El Comercio, que fue en primera instancia capturados y posterior asesinados hace 6 años. Pero ¿qué ha pasado desde ese tiempo? ¿Cuáles son las resoluciones que se ha tomado, tomando en cuenta que habían algunas demandas también que se pidieron desde los familiares? Para eso vamos a dialogar y que agradecemos a Ricardo Rivas por atendernos. Gracias y bienvenido a Corap. Gracias, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia en tu programa. Lo decíamos, la Corte Constitucional hace pocos días dio a conocer que pidió la desclasificación de 3 actas sobre el asesinato de los compañeros de diario El Comercio. ¿Ustedes qué esperan de esto y cuáles son las actas? Bueno, las actas son la número 18, que responde al 28 de marzo del 2018, el acta número 19, que pertenece al 13 de abril del mismo año, y el acta número 20 del 17 de abril también del mismo año. ¿Por qué son importantes estas actas? En la primera, en la 18, está justamente el tema de la liberación o falsa liberación, cuando Colombia ya felicitó al gobierno ecuatoriano por la liberación de los periodistas de Paul Efraín Javier, y sin embargo nunca se dio este hecho. En la acta número 19 está todo el tema ya de hacer público el asesinato como tal de Paul Efraín Javier, y en la acta número 20, que es del 17 de abril, está ese audio que recordarán fue filtrado a finales de diciembre del 2018, cuando el presidente Moreno decía que el Estado ecuatoriano no puede estar arrinconado y la dignidad de un país está sobre la vida de las personas, quien tenga que morir, sea 1, 2, 3 vidas, etcétera, etcétera. Palabras más, palabras menos. Estas actas que se desclasifican a pedido de las familias, que eso hay que recalcar, porque somos las familias las que hemos solicitado esta documentación respectiva, crea un gran precedente en la presunción de violaciones de derechos humanos. Y esa es la importancia del pronunciamiento de la sentencia de la Corte Constitucional, porque no pueden existir documentos que sean reservados, ni secretos, ni secretísimos, cuando hay estas presunciones de graves violaciones de derechos humanos. Y aquí hay un acápite también muy importante, cuando la Corte Constitucional también en la sentencia indica y hace un llamado de atención al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y a la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, porque no entrega la documentación respectiva que es solicitada por la Corte Constitucional. ¿Qué documentación? Es la que sustenta justamente la clasificación como secreta a estas respectivas actas. Por lo tanto, ahí se abren algunos caminos, algunas presunciones que se podrían dar y ver el por qué no lo hicieron, si existe realmente esta documentación o no existe esta documentación, más allá de deslindar responsabilidades de estas instituciones del Estado. ¿Esta desclasificación incluye también los audios que se haya logrado? Sí, efectivamente nosotros solicitamos no solo las actas, sino también los audios y todo lo que tiene referencia a el asesinato de Paul Efraín Javier, o sea, al caso realmente tiene que ver, y la lista de las personas y autoridades que asistieron a las respectivas sesiones que se desarrollaron. ¿Por qué es fundamental? Porque hay que analizar todos estos elementos para tener constancia, primero, que se entregue completamente la información que tienen las actas, porque si no caemos otra vez en lo que sucedió en la época del presidente Moreno, expresidente Moreno, en el año 2018, cuando se hizo un show mediático, se entregó información clasificada, reservada, y que era inútil y no aportaba para una investigación. Entonces yo creo que eso hay que cuidar mucho
la entrega, que sea en una entrega total, que no falten documentos al respecto, para efectos de poder analizarlos a través del equipo legal, y estas actas entregar a Fiscalía, que eso es lo importante, porque estas actas tienen que aportar a llegar a buscar una verdad y a llegar a obtener justicia. Y con esto la Fiscalía ya no va a tener el argumento de indicar que no puede avanzar en la desclasificación, en la investigación respectiva, porque no tiene la desclasificación. Ahora ya lo va a tener. Entonces ahora ya no hay argumento para decir que 6 años ha pasado en etapa de indagación, 6 años. Y ahora, ¿cuántos más años más va a querer que pase en esa etapa y no se avance, verdad? Entonces yo creo que las familias hemos hecho un avance notable en este proceso para entregarle a Fiscalía algo que la Fiscalía en su momento debía hacerlo y direccionarlo de la manera más eficiente. Ahora, ¿cuánto tiempo se espera que se pueda ya entregar estas actas desclasificadas? ¿Hay un tiempo para que ya esté en Fiscalía? Sí, bueno, la sentencia de la Corte Constitucional indicada el 4 de abril de este año, es decir, la semana anterior nada más, es de cumplimiento obligatorio primero e inmediato. Es decir, que el día 5 ya se podía entregar, pero le da un lapso o un tiempo de 30 días, un máximo de 30 días al Ministerio del Interior como ente coordinador para el proceso de entrega, recepción. Y también le indica que una vez entregado, tiene 5 días para emitir un informe dirigido a la Corte Constitucional para el cumplimiento de la sentencia, que se evidencie esto. Esto es fundamental, porque ahora hay una obligatoriedad por parte de la instancia máxima, es decir, la Corte, que deben cumplir los estamentos respectivos, y si no, pues tendrán sus debidas sanciones, porque ya estamos hablando en otro nivel. Ahora, con esta información que se logre obtener, ¿se podría en un principio tal vez tomar otras acciones, en este caso contra el expresidente Lenín Moreno por el actuar de hace 6 años? Bueno, lo que justamente se pretende en desclasificar esta información es que se pueda determinar a través de Fiscalía las posibles responsabilidades que tuvo el Estado, con sus respectivas autoridades de turno, en el tema de omisión con respecto a este caso. A todo nivel, porque no solo hablamos de la máxima autoridad, sino también de niveles jerárquicos que van descendiendo en este sentido. Y eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía. Y claro, nosotros vamos a estar siempre pendientes para que las diligencias sean lo más prontas. A pesar de eso, ya se le ha citado al expresidente Moreno a que rinda una declaración tiempo atrás, sin embargo nunca asistió. Y creo que ahora ya vamos a ver cómo pueden cambiar estos escenarios con la información que contenga o que se revele una vez que se aperturen estas actas. Si bien en primera instancia fueron algunos sentenciados, principalmente del grupo Oliver Sinisterra, ¿ustedes consideran que aún hay piezas claves que no se han tomado en cuenta para determinar responsabilidades? Claro, una responsabilidad es por la acción. Es decir, hay 2 detenidos en Colombia, sentenciados como tal por estos hechos. Hay un tercero que está, creo que la próxima semana va a ser imputado a algunos cargos, que fue detenido en el Ecuador e inmediatamente enviado a Colombia. Y hay otros 2 que están todavía en ese proceso en el lado colombiano, todos integrantes de Oliver Sinisterra, que son por acción. Pero ahora también hay la parte de omisión, o como muchos dicen, la parte intelectual. Es decir, quienes tomaron las decisiones no para asesinarlos, sino tomaron decisiones que como consecuencia se derivó en un asesinato. Es decir, hubo decisiones que se tomaron en el contexto de no negociar, de sí negociar, de intervenir como operativos en la zona para rescatarlos o no, o cuál fue la disposición realmente que tuvo las autoridades turno, tanto en Ecuador como Colombia, para sacarlos con vida. Creo que esas son las responsabilidades que se pueden ir delimitando u obteniendo de esta información. Ricardo, hace 6 años, nos faltan 3, fue la consigna, hoy nos siguen faltando 3, tal vez más en los casos, no sabemos qué haya pasado. ¿Esto ha servido también como una bandera de lucha para que los periodistas, de alguna manera, los comunicadores, reaccionen a la realidad que pasa?
Bueno, aquí hay dos situaciones, creo yo. A raíz del año 2018, cuando salió Nos faltan tres, que nos siguen faltando, como tú lo mencionas, Pablo, Efraín y Javier, se han derivado muchas cosas. Unas que el Estado no ha aprendido, porque a raíz del 2018 a la actualidad el tema de agresiones y violencia periodística se ha incrementado. Exilios, hay 12 que han salido periodistas del país justamente por esta presión que se ejerce sobre ellos y amenazas a su vida. Entonces yo creo que el Estado como tal no ha aprendido nada, porque ya debían existir políticas públicas, situaciones, decisiones, armar toda una situación, unos planes de contingencia respecto a libertad de expresión, a libertad de prensa, a libertad de opinión, etcétera, etcétera. La sociedad civil, al parecer, todavía no entendemos lo que significa una libertad de expresión, es decir, por qué se lucha por un derecho universal a la cual todos tenemos acceso y queremos expresarnos libremente. Y también el sector periodístico, porque muchas veces solo le vemos a esta situación como una noticia más, pero no le vemos en el contexto en el cual muchos de los periodistas se autocensuraron y muchos les censuraron también el acceder a estas zonas conflictivas, y que ahora ya no tenemos información de lo que sucede en estos territorios, ¿no? que están en frontera, y que lamentablemente no sabemos la realidad de estas familias que están pasando muy precarias, y el Estado no ha tomado conciencia que tiene que hacer presencia en esas zonas importantes. Entonces creo que esa es una lectura, pero también este caso de Paul, Efraín y Javier nos deja enseñanzas, por decirlo de alguna manera, y esta enseñanza que se traduce ¿a qué? Se derivó a la creación de un comité de protección periodística en ese entonces, que ahora ya existe bajo reglamento y bajo la ley orgánica de comunicación, el mecanismo de prevención y protección al trabajador periodístico. Y eso es fundamental, porque ahora ya existe bajo ley, bajo reglamento. Lo lamentable es que se olvidaron de poner el presupuesto o asignar un presupuesto a este mecanismo, y ahora está operando sin dinero. Y yo creo que ese sí es un llamado de atención hacia el gobierno, para que se asignen los fondos respectivos para que comience a operar eficientemente. Y aquí a construir política pública a través del mecanismo propuestos al Consejo de Comunicación, protocolos, manuales, es decir, una serie de acciones que no solo están dirigidos al sector comunicacional o periodístico, sino también a la sociedad en general, incluyéndose en la sociedad autoridades públicas y de todo nivel, para que entendamos qué significa el trabajo periodístico, qué significa esta libertad de expresión, cómo podemos manejarnos públicamente en cuanto a opiniones, a comentarios, y vivamos realmente una sociedad que ahora, hoy por hoy, necesita soluciones a todas estas problemáticas de amenazas, agresiones, violencia que se han comenzado a recrudecer, y que nadie tuvo en el radar poner sus límites y tomar acciones para que esto no llegue a los límites que ahora estamos viviendo día a día. Y por el final, Ricardo, nos faltan tres. ¿Seguirá haciéndose retornar en la voz de los periodistas, de los comunicadores, de la ciudadanía, hasta saber qué pasó exactamente y quiénes fueron los responsables? Sí, exactamente. Mira, Nos falta tres nació del sector periodístico en el primer plantón que se realizó al día siguiente, el 27 de marzo del 2018, con un grito de reclamo hacia el Estado por la falta de protección y el nadie se cansa. Y ahora ha sido replicado en muchas marchas, en muchas organizaciones de sociedad civil, en colectivos de mujeres, de ambientales, etcétera, etcétera. Y entonces creo que parte de ese escenario se ha ido replicando, porque es una lucha que se ejerce con respecto a obtener respuestas positivas. Uno de los más grandes objetivos de Nos faltan tres es la memoria. Y ese es uno de los retos que ahora tenemos, es siempre traer a colación, siempre traer el recuerdo a través de esta memoria, a través de acciones, que le digan a la sociedad: mira lo que pasamos y mira lo que no queremos que siga sucediendo y cómo podemos mejorar. El derecho a la no repetición. No puede ser que se sigan repitiendo casos como estos, en los cuales las familias están alrededor de un dolor, de una tristeza, de un asesinato de un periodista por querer investigar y transmitir información, que lamentablemente los grupos organizados criminales y las autoridades que están en estos temas ilegales y de corrupción son los que coartan esta investigación y la libertad de informarnos como sociedad. Entonces yo creo que hay un gran trabajo detrás, hay un gran compromiso de Nos faltan tres.
Hay un gran compromiso incluso de Ricardo Rivas para sacar adelante el mecanismo de protección periodística y también de buscar alternativas de solución que necesitamos hoy. Queremos agradecer a Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, quien era parte del equipo periodístico de Diario El Comercio, que fueron asesinados junto a Javier Ortega y Efraín Segarra hace 6 años, en marzo de 2018. La Corte Constitucional ha dado esta disposición de desclasificar los documentos. Nosotros vamos a estar atentos qué procede una vez que se entreguen también en la Fiscalía y cuáles son los próximos pasos. Elba, con esto retornamos. Corape informa. El Ecuador se integra. Muchísimas gracias a nuestro compañero Rolando Goyes por contarnos un poco más acerca de esta sentencia que emitió la Corte Constitucional en donde se aprueba la desclasificación de actas, que en este caso contienen información acerca del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico El Comercio.